Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero agradecer una vez más la oportunidad que Dios me da de poder compartir su palabra, su mensaje. El mensaje que hoy tenemos, queremos ver un poquito sobre el verdadero creyente. Toda la gente en general, en el mundo en general, todos dicen que creen en alguien o en algo. Y la mayoría de las personas en el mundo creen en Dios. Pero, ¿qué es o quién es un verdadero creyente? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y quiero leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1:21 dice lo siguiente: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, una persona creyente o una colectividad, un grupo de personas creyentes, individuos que creen, son personas que tienen fe. Fe, como dije, en algo o en alguien. Ahora, como decía, muchas personas creen en Dios, pero ¿serán todos verdaderamente creyentes? ¿Seremos todos verdaderamente creyentes? Esa es la idea que vamos a ver un poquito hoy día. Y vuelvo a leer el versículo bíblico que dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en Dios. Entonces nosotros, un creyente debe tener fe ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Vino a la tierra, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Entonces, la importancia, primeramente que nada, es creer en lo que hizo Jesús. Y creerle a Jesús, creerle a Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. Y la palabra, la Biblia, este libro, encontramos lo que Dios quiere decirnos y cómo Jesús nos vino a mostrar al Padre. Entonces, la importancia de creer, tener fe en el Señor. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer una persona para ser un creyente en Dios? Pero un verdadero creyente. Porque, como digo, muchos creen, las personas, todos de alguna manera creen en Dios. Primero tiene que darse cuenta, reconocer que hay pecado en su vida, que está lejos de Dios. Reconocer que sin Dios su vida no tiene sentido, no tiene propósito. Vive, existe, ocupa oxígeno, pero hasta ahí no más. No hay una relación personal con Dios, no hay un sentido de vida cuando no estamos con Dios. Vivimos, pero no es lo suficiente. La importancia de una persona que cree tiene que reconocer la obra que el Señor Jesucristo hizo, que Él vino y murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre. La persona que no cree eso no es un creyente del Señor. La persona que solamente ve a Jesucristo como alguien de la mitología, alguien del pasado, alguien bueno, que hizo algo bueno, pero hasta por ahí nomás, y dice que cree en Dios, no es realmente un creyente. ¿Ya? Hay que creer en Jesucristo, en su obra, en sus hechos, lo que hizo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento donde reconocemos que sin Dios no somos nada. Tiene que haber una confesión de fe donde yo creo en Jesucristo y lo recibo como mi Señor y Salvador. Eso es muy importante y a la vez hago público mi fe, mi creencia cuando yo voy a las aguas, cuando yo me bautizo. Hago público esa fe, ¿cierto? Esa creencia en
el Señor Jesús. Ahora, muchos se consideran creyentes, como le estoy diciendo, pero a su manera. Y ese es el problema. Muchos se consideran creyentes, pero a su manera. No, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. ¿Para qué? Si Dios está en todas partes. Sí, ahí tienen razón, Dios está en todas partes. Pero nosotros tenemos que tener una vida en relación con el Señor, estar ahí día a día buscando, conociendo su palabra. Entonces no es sencillamente decir, yo creo a Dios en mi manera, a mi manera. Ahora quiero ver algunos puntos que puse acá para poder ver quién es un verdadero creyente. Algunos puntos. Quizás me van a faltar algunos. Y yo lo desafío a que usted también en su casa ponga otros puntos que usted cree que debe ser un verdadero creyente. Yo puse aquí, en primer lugar, haciendo la pregunta primero, ¿quién es un verdadero creyente? Y lo primero que puse acá fue, un verdadero creyente es alguien que continúa en la fe. Es alguien que continúa en la fe. Una vez que ha aceptado a Jesucristo, una vez que ha recibido al Señor el don de la salvación, una vez que se ha entregado a Él, que se ha arrepentido, que se ha bautizado, la importancia ahora es permanecer, estar. Entonces, un verdadero creyente escucha la palabra con humildad, hace lo que tiene que hacer para estar en una relación con Dios, para tener su salvación y permanece. Y dice la palabra, por ejemplo, en Juan 8:31, dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en otra parte, en Juan capítulo 15, versículo 9, nos dice, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Entonces, la importancia de permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos. Ahora, entre discípulos y creyente en la Biblia, en el Nuevo Testamento sale mucho más veces la palabra discípulos, que quiere decir seguidor de su maestro, en este caso del Señor Jesucristo. Pero estamos viendo quién es un verdadero creyente. Como dije, no solamente es creer. Y lo primero que estamos viendo es la importancia de permanecer, que la palabra permanezca en nosotros, que la palabra esté en nosotros y seamos hacedores de la palabra. Cumplamos, llevemos a la práctica la palabra del Señor y permanecer, dice el Señor, en mi amor, permanecer con Él, estar al abrigo del Altísimo, del Señor Jesús. ¿Ya? También tenemos otro versículo en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice, se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, o sea, continuamente estaban ocupados en estudiar la palabra del Señor, todas aquellas personas que se bautizaron cuando Pedro predicó el Evangelio y 3,000 personas aceptaron y se bautizaron, creyeron y se bautizaron en Jesús, seguían adelante en la enseñanza, en la doctrina de la palabra que predicaban los apóstoles. También en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Como dije, Primera de Juan 2, 19. Mucha gente entra a los caminos de Dios, toma una decisión definitiva para Dios, recibe a Cristo, lleva una vida con el Señor y de repente se aparta, de repente se aleja. De repente. Ojalá que nadie se apartara, ojalá que nadie se alejara de los caminos del Señor. Pero lamentablemente muchos lo harán por diferentes razones, porque el mensaje fue ahogado por los negocios, como dice la parábola del sembrador. Quizás la semilla no tuvo suficiente raíz. En fin, hay un montón de circunstancias que nos hacen alejar. Pero miren lo que dice la palabra en Primera de Juan. Dice, si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros. Lamentablemente, muchos harán que creen, quizás fingirán que creen, pero no son del rebaño del Señor. Entonces, el primer punto para decir yo soy un verdadero creyente o para ver un verdadero creyente es permanecer en la palabra, permanecer en su amor, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ocuparse en la palabra, ser hacedor de la palabra. El segundo punto que anoté acá es un verdadero creyente es aquel que continúa su fe, que comunica su fe a otros. Un verdadero creyente no se queda callado, sino que empieza a compartir lo que el Señor está haciendo en su vida. Su anhelo después de haber conocido al Señor es comunicar a los demás las grandes maravillas que Dios está haciendo, esos pequeños milagros que Dios está haciendo en su vida día a día. En Gálatas capítulo 2, versículo 2 dice, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Estaba hablando el apóstol Pablo. Se reunió con los gobernantes, se reunió con las autoridades y les explicó. O sea, Pablo no se quedó callado, sino que incluso le hablaba a las autoridades. No tuvo temor de hablarle a las personas importantes, por decirlo de esa manera. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo se maravilla al saber que en Tesalónica la iglesia se preocupó de predicar el evangelio y cuando Pablo miró y observó y dice no tenemos necesidad de predicar ninguna cosa porque ustedes ya lo han hecho. Y esa es la tarea de todo cristiano, predicar, anunciar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz y los milagros, como digo, la obra que el Señor quiere hacer todos los días. No nos podemos quedar callados. Como dice la Escritura, ay de mí si no predicare el Evangelio. También tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 19, ¿ya? Donde habla de este endemoniado, donde Jesús le saca los demonios y los echa a un hato de cerdos. Y Jesús le dice lo siguiente, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue. Y ha tenido misericordia de ti y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Este hombre no se quedó callado, escuchó la voz de Jesús que lo mandaba a compartir la maravilla que había hecho Jesús con él y él no se quedó en silencio, fue a Decápolis, fue a otros lugares y todos quedaban maravillados. Este es el endemoniado, miren ahora. Entonces, nosotros tenemos que compartir lo que el Señor está haciendo en nosotros. No podemos quedarnos con lo que Dios hace y nada más para nosotros. Nuestro testimonio es muy importante para que otras personas también se animen. Y tenemos escrituras como en Hechos, cuando fueron los apóstoles, los cristianos de aquella época, los primeros cristianos fueron esparcidos con el tema de la muerte de Esteban. Ya cuando Felipe también, Dios le dice que fuera a tal lugar y se encuentra con un eunuco en un carro, ¿cierto? Y también predica el Evangelio. Pedro cuando le predicó a la familia de Cornelio. En fin, vemos cómo los apóstoles, los primeros cristianos, ¿ya? Los primeros cristianos se dedicaron a predicar la palabra del Señor, ¿ya?
Y es tarea que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, también un verdadero cristiano es una persona que comunica las buenas nuevas de salvación. La palabra que Jesús trajo a nosotros, tenemos que comunicarlo a los demás. Esos milagros, esas cosas, la obra que Dios está haciendo en nosotros, lo que el Señor ha sacado por medio de su Espíritu Santo, lo malo que teníamos y ahora la gente me ve de otra manera, tenemos que decir, ustedes me conocían de tal manera, pero ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo tocó mi corazón, Cristo me transformó. Creo en Él. Entonces, al hacer eso, estoy mostrando que soy un verdadero creyente. Un verdadero creyente, el tercer punto, es aquel que contiende por la fe, que defiende su fe. Claro, sin pelea, sin estarse pegando o hablando mal de otras personas que tienen otras creencias equivocadas, pero nosotros tenemos que amar a todas las personas. En el libro de Judas, que es un solo capítulo, Judas versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, no pelear, pero sí defender. Porque ya se estaban juntando en aquella época gente que creía otras cosas, que no creían en la resurrección, que hablaban otras cosas. Y entonces Judas está diciendo, ¿cierto? Al ver esto, defiendan la fe, lo que se les ha enseñado. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5 hasta el 8, nos dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. O sea, tenemos que nosotros desechar todas esas fábulas, mentiras. Siempre cuando uno habla con una persona, incluso cuando llegué acá a Paraguay, me empezaron a hablar, no me acuerdo el nombre, pero de supuestamente fantasmas, gente que aparece. Uno parece que, no sé, algo así como bombero, no sé, algo así. Escuché que me decían, si en Chile también. Yo le dije, bueno, allá la gente habla de una tal Llorona, se han hecho películas de la Llorona. No sé de qué se trata la historia, pero la gente cree esa fábula y tiene cosas, y esas cosas se van metiendo muchas veces en la iglesia, y nosotros tenemos que desechar. Claro, cuando una persona llega recién a la iglesia, tenemos que poco a poco, con cariño, con amor, irle mostrando por medio de la palabra que esas cosas, esas fábulas, esas cosas que se dicen por ahí, no tienen nada que ver con la realidad, más aún cuando se nos enseña o les han enseñado a las personas a adorar imágenes y cosas así. No, la idea no es pelear, sino es mostrar amor. Recuerden que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y quizás más de alguno de nosotros alguna vez nos arrodillamos delante de una imagen. Entonces, como dije, en este punto que debemos contender, defender, la idea no es pelear, sino mostrar la palabra de Dios tal cual es, con amor hacia las personas. También un verdadero creyente, en el cuarto punto, es aquel que concluye esta vida en la fe, que sabe que va a morir, en algún momento va a morir, y si ya tenemos una cierta edad, ya somos ancianos y sabemos que nos quedan pocos años de vida, morir en la fe, morir en la batalla, morir con los zapatos puestos y con la espada levantada, ¿cierto?, cada día en la lucha. Y tenemos una cita bíblica que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 al 8, que dice, pero tú,
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida, el Señor nos recompensará como juez justo. Pero vemos aquí como Pablo ya estaba anunciando de sus tiempos finales. Y la idea de esto es que podamos seguir adelante, pelear esta batalla hasta que el Señor nos llame a su presencia. O el Señor venga, ¿cierto?, y nos lleve sin haber conocido la muerte. Pero un verdadero cristiano se mantiene firme peleando esta batalla, corriendo esta carrera hasta el fin de sus días, y como digo, o hasta que el Señor venga. Pero no nos podemos quedar ahí frenados, tenemos que seguir. No importan los problemas, no importan las cosas que puedan pasar. Un verdadero creyente pelea, lucha esta batalla todos los días, que sabemos que no es contra carne ni sangre. Entonces, si no son con huestes satánicas, ¿cierto?, que están ahí, que quieren hacer todo lo posible para impedir que yo mantenga una relación todos los días con el Señor. Y el Señor, como dice también en su palabra, Él va a ir perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. Y por último, yo noté también, para hacer todo esto, para compartir el mensaje a un verdadero creyente, para mantenerse firme hasta su muerte, para contender, defendiendo el mensaje, manteniéndose en esa fe, ¿cierto? Es muy importante que el verdadero creyente tenga al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a dar, ¿cierto?, ese poder interior que viene del Espíritu Santo para poder enfrentar cada situación, para poder predicar la palabra, para poder defender el mensaje. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. La forma que vamos a demostrar de ser un verdadero creyente es estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que mora. ¿Mora en quién? En todos aquellos que creen en el Señor Jesús, en todos aquellos que le reciben como su Señor y Salvador, todos aquellos que llegan a ser hijos de Jesús, como dice Juan 1:12, ¿cierto? A quienes le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio, el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces yo te animo, hermano, te animo, hermana, a usted quizás que no tiene una relación con Dios, lo animo a que mire su vida y se plantee esta pregunta y diga: ¿soy un verdadero creyente o soy uno de esos que dicen soy un creyente a mi manera? Lo animo a pelearse, a mantenerse en la lucha, seguir adelante, compartir su fe, a predicar el Evangelio, a permanecer en la palabra de Dios, y usted verá cómo Dios llegará el momento, llegará el día cuando Él así lo estime conveniente, nos va a dar esa corona, nos va a dar esa recompensa a cada uno de nosotros. ¿De quiénes? De los creyentes, de los que creen de verdad. Gracias, hermanos, los animo a seguir adelante y meditemos. ¿Estoy siendo un verdadero creyente? Déjeme orar por usted. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque tú me animas, porque tú levantas mis brazos cuando estoy desanimado por alguna razón, por salud,
por este tiempo de la pandemia, que no podemos hacer ciertas cosas. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para guiarme, para para que yo te conozca cada día más, para que yo cada día más sea un creyente verdadero, que luche, que esté ahí hasta el fin de mis días o hasta que tú vengas. Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas y quien esté escuchando. Señor bendito, toca los corazones, que tu espíritu se tope con el mío, que tu espíritu se tope con cada uno de los espíritus de mis hermanos, de cada uno individual, y que nos hagas ver la importancia de ser un verdadero creyente, firmes y adelante, marchando juntos como iglesia y como individuo en una relación contigo. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ay, qué rico hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.